Son problemas de aplicación donde verán conceptos como la velocidad media, el desplazamiento y el movimiento rectilíneo uniforme. Veamos los ejemplos ilustrativos. Primer problema es el que está en la página 36, el número 1. Dice, un barco navega a una velocidad de 60 kilómetros por hora en un río cuya velocidad es de 15 kilómetros por hora al norte. Por eso aquí en la velocidad del río lo hemos puesto que va la flechita hacia arriba para indicar que es el norte. Calcular A. La velocidad del barco si va en la misma dirección y sentido que la corriente del río. B. La velocidad del barco si va en la misma dirección pero en sentido contrario a la corriente del río. Y C. La velocidad del barco al cruzar el río de una orilla a otra. Iniciemos con la parte A donde dice la velocidad del barco si va en la misma dirección y sentido que la corriente del río. Esto significa que tanto el río va para el norte como el barco también va hacia el norte. Por lo tanto, como las velocidades son vectores, la operación matemática que se realiza cuando los vectores tienen la misma dirección y sentido es la suma. Por eso es que la nueva velocidad del barco sería la suma de las dos velocidades, es decir, la velocidad del río más la velocidad del barco. Reemplazando, obtenemos pues que la velocidad nueva que tendrá el barco sería de 75 kilómetros por hora, puesto que tiene la propia del barco que es 60, más favorecida por la corriente del río, por eso pues se le sumaría. Y la flechita esta aquí está indicando que la respuesta sería hacia el norte, o sea que el movimiento total del barco sería entonces hacia el norte. Veamos la segunda pregunta. La velocidad del barco si va en la misma dirección, pero en sentido contrario a la corriente del río. Bueno, en este caso, vemos que el río sigue siendo norte, pero el que va en sentido contrario es el barco, que va hacia el sur. Por lo tanto, si hemos ya puesto que hacia arriba es norte, es positivo, lo ponemos hacia arriba, y hacia abajo sería sur, es negativo. Entonces, esta es una convención de signos. Por eso aquí, ahora la velocidad resultante del barco, o la nueva velocidad del barco, sería la velocidad del río, que es positiva, menos la velocidad del barco. Se tendrían que restar, puesto que los dos vectores tienen sentido contrario, dándonos como respuesta menos 45 kilómetros por hora, pero si usted no quiere usar el signo negativo, también puede ponerlo positivo, 45 kilómetros por hora, y con la flechita hacia abajo estamos indicando que realmente el barco se estaría moviendo hacia el sur. A continuación, en la pregunta C dice, la velocidad del barco al cruzar el río de una orilla a otra. ¿Qué significa? El río sigue siendo hacia el norte, pero ya el barco irá entonces, por ejemplo, hacia el este. Si no me especifican que es hacia el oeste, vamos a imaginar que es este, el lado positivo. Sin embargo, vemos que aquí estos dos vectores ya no son de la misma dirección, sino que son direcciones que forman un ángulo de 90 grados. Cuando los vectores forman un ángulo de 90 grados, para resolver eso utilizamos entonces lo que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que en este caso la nueva velocidad del barco será igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las otras dos velocidades, es decir, más la velocidad del río al cuadrado más la velocidad del barco al cuadrado, ¿ok? Entonces, al hacer los cálculos, tenemos allí 60 al cuadrado más 15 al cuadrado, raíz cuadrada de eso, 3.600 más 225, me daría 3.825, que al extraer la raíz cuadrada y redondeando a dos cifras significativas como están los datos del problema, lo dejamos en 62 kilómetros por hora. Esa sería pues la respuesta en cuanto al módulo de la nueva velocidad del barco. Sin embargo, un vector tiene módulo, dirección y sentido. Bueno, la dirección lo buscamos con la ecuación de el ángulo θ es igual a tangente a la menos 1 de lo que está en el eje de las Y, que sería la velocidad del río, entre lo que está en el eje de las X, que sería la velocidad del barco. Así que nos daría tangente a la menos 1 de ¿qué? De 0.25, puesto que tendríamos que dividir 15 entre 60.
y eso nos va a estar dando tangente a la menos 1 de 0.25, que eso es igual a 14 grados. Como respuesta final de esta parte pondríamos entonces que la nueva velocidad del barco es igual a 62 kilómetros por hora, un ángulo de 14 grados al norte del este, puesto que hemos contemplado que está en la parte positiva. Si nos hubieran dicho oeste, o sea que va para la izquierda, entonces nos hubiera dado al norte del oeste. Sigamos entonces con el otro problema, el número 2 dice, encuentre la velocidad promedio de un automóvil que durante su recorrido hacia el norte tuvo las siguientes velocidades: 18,5 metros por segundo, 22 metros por segundo, 20,3 metros por segundo y 21,5 metros por segundo. En este caso, la ecuación que utilizamos es que la velocidad media no es más que la sumatoria de todas las velocidades dividido entre el número de ellas. Es como cuando usted saca un promedio, el promedio de sus notas. Ganó, por ejemplo, en física 5 más 4 más 3, lo que le da allí, dividido entre la cantidad de notas que son 3, y le daría entonces el promedio. Bueno, asimismo las velocidades medias. En este caso, sumamos todas las velocidades arriba y luego lo dividimos entre el total de ellas, que es 4, dándonos por resultado 20,6 metros sobre segundo. Y ponemos que va hacia el norte porque realmente todas fueron hacia el norte y lo dijo el problema desde el inicio. Entonces, como una velocidad necesita el sentido y la dirección, que estaría al ponérsela aquí la flechita hacia arriba. Hago una observación importante en este problema. Si alguna de estas velocidades hubiesen estado en otra unidad de medida, ejemplo, centímetros sobre segundo, antes de ponerlo aquí en la ecuación, de reemplazarlo, habría que transformar esos centímetros por segundo a metros por segundo para que todos tengan la misma unidad y poder realizar el procedimiento. También es importante recalcar aquí que si alguna de estas velocidades me indicara que va hacia el sur, entonces en vez de poner la positiva acá, la tendría que poner negativa, porque recordemos que en este caso, si norte es positivo, el sur es el negativo. Seguimos entonces con el problema. En el problema número 3 me dicen, determine el tiempo en que un móvil recorre una distancia de 30 metros si lleva una velocidad media de 3 metros por segundo al sur. Primeramente es importante sacar los datos relevantes del problema. Un dato relevante es la distancia que ha recorrido, que es 30 metros. El otro es la velocidad media que lleva, que es 3 metros por segundo al sur. Aquí lo colocamos como dato, ¿verdad? Bien, entonces nosotros sabemos que como estamos trabajando con los problemas de movimiento rectilíneo uniforme, puesto que la velocidad permanece constante, podemos utilizar la ecuación distancia igual velocidad por el tiempo, pero despejando eso, obtenemos que el tiempo será igual a la distancia entre la velocidad. Como las unidades de medidas, en este caso, son correspondientes porque están dentro de un mismo sistema, tenemos metros y metros sobre segundo, no hay problema con las unidades. Si una hubiese sido, por ejemplo, kilómetro y la otra metro por segundo, habría que llevarlo preferiblemente todo a metros. O si hubiera tenido, por ejemplo, metros por hora y acá metros o kilómetros, entonces se transforma todo a que sea de manera como esto, ¿no? Al nosotros dividir la distancia que está en metros entre la velocidad que está en metros sobre segundo, es como si esa división se convirtiera en una multiplicación, sería multiplicar metro por el inverso del denominador, segundo sobre metro. Se cancelan los metros y la respuesta nos da en segundo. En efecto, nosotros sabemos que el tiempo debe darse en unidades, por ejemplo, de segundos, minutos, horas, pero en este caso, dependiendo por las unidades que tiene el problema, están en unidades del sistema internacional y la respuesta va a estar dada en segundos. Al dividir 30 entre 3 nos da 10 segundos. Es importante recalcar aquí que como lo que hemos obtenido es un tiempo, no es necesario ponerle ni sentido ni dirección, porque recordemos que el tiempo es un escalar
y él siempre va a ser positivo y no lleva ni dirección ni lleva sentido. Por eso solamente tenemos que poner 10 segundos y no tenemos que poner si va hacia el sur, si va hacia el norte, esto, no. Solamente 10 segundos. Pasamos entonces al problema número 4. En este problema 4 dice determina la velocidad en metros sobre segundo de un automóvil cuyo desplazamiento es de 9 kilómetros al norte en un tiempo de 6 minutos. Primeramente, veamos lo que nos piden. Lo que nos piden es la velocidad en metros sobre segundo. Sin embargo, vemos que el desplazamiento nos lo están dando en kilómetros. Nosotros necesitamos que ese desplazamiento esté en metros. Por ello utilizamos factor de conversión. Como decimos, 9 kilómetros se va a multiplicar por 1000 metros, que tiene 1 kilómetro. De donde kilómetro y kilómetro se cancelan y nos va a dar 9000 metros. Y nos dicen que ese desplazamiento es hacia el norte, por eso lo ponemos con la flechita hacia arriba. Por otro lado, nos están dando el tiempo en minutos. Ese dato del tiempo en minutos, sabemos que si lo trabajamos tal como está allí, no nos va a salir en lo que se requiere, que es metros sobre segundo la velocidad. Por lo tanto, esos minutos hay que transformarlo a segundos. ¿Cómo lo haremos? 6 minutos multiplicado por 60 segundos, que tiene 1 minuto. Eso nos daría 360 segundos. Entonces, como estamos trabajando con la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme, la misma dice que el desplazamiento o la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Pero si queremos velocidad, no será más que el desplazamiento entre el tiempo, despejando, ¿verdad? Por lo tanto, 9000 que va arriba, que es el desplazamiento, dividido entre 360, que es el tiempo, nos va a dar 25. La unidad de medida de desplazamiento es metro y la del tiempo es segundo. Así que 25 metros sobre segundo. Y ahí, como es una velocidad y la velocidad es un vector, ahí sí es importante poner que la velocidad esa va a ser hacia el norte. ¿Por qué? Porque en la misma dirección y sentido del desplazamiento debe ser entonces la misma dirección y sentido de la velocidad. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.